Bueno, seguimos aquí en Noticias y Perspectivas. El testimonio del ex concripto Fernando Guzmán marcó la reapertura del llamado caso Quemados. Actualmente esta causa tiene a 7 personas procesadas y a otras 5 detenidas por su presunta participación en la agresión a Carmen Gloria Quintana y a Rodrigo Rojas de Negri, ocurrida el 2 de julio de 1986. Asociado a esto, distintas autoridades nacionales, entre ellas la misma presidenta Bachelet, han llamado a terminar con los pactos de silencio en los casos de derechos humanos. Hoy aquí en CNN Chile queremos analizar en profundidad este tema, este caso, no llamarlo solamente un caso porque es un caso que involucró a 2 personas. Para eso nos acompaña justamente una de ellas, Carmen Gloria Quintana. Carmen Gloria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para hablar de futuro y para compartir la experiencia de lo que ha significado todo esto para ti y para nosotros como país desde que se reabriera este caso. Carmen Gloria, bueno, ¿cómo fue para ti saber que había habido un ex concripto que finalmente había hablado y había entregado esta verdad? Bueno, para mí fue sorprendente porque años anteriores, por distintos medios de comunicación, se habían presentado concriptos que querían decir la verdad, pero en último minuto yo creo que ya eran perseguidos y siempre se retractaban y se inhibían de hacerlo. Entonces yo pensé que esta vez iba a ser una vez más y que finalmente esta persona nunca iba a declarar en tribunales, nunca iba esto a avanzar. Entonces lo recibí con mucha alegría de que este concripto sí había declarado en tribunales frente al juez Carroza y estaba dispuesto a carearse y a decir toda la verdad, y valoro mucho su valentía y agradezco lo que él hizo porque él dio un impulso nuevamente, no solamente a mi caso, sino a todos los casos de violación a los derechos humanos, y en donde yo soy un botón de muestra de lo que sucedió en la época de la dictadura. Carmen Gloria, ¿lo que tú recuerdas de ese día es coincidente a lo que contó Fernando Guzmán? Sí, bueno, Fernando Guzmán viene a ratificar lo que yo y los testigos oculares dijimos por mucho tiempo y sostenimos hasta el día de hoy, que yo fui quemada por patrulla militar, donde habían 2 camiones y una camioneta. O sea, 2 camionetas y un camión que nos golpearon, nos rociaron con benzina y nos encendieron intencionalmente fuego para después ir a botarnos cerca del aeropuerto. Ahora, bueno, en esa declaración hay hoy día careos, hay personas que están en contradicción. Sin embargo, tú dices que es coincidente. Tú te reuniste con Fernando Guzmán. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Tú lo conocías a él? No. Yo lo conocí, bueno, recién ayer nos reunimos en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En realidad fue un momento bastante difícil para mí en términos emocionales, porque es revivir nuevamente todo el dolor y el trauma, no es fácil. Y he estado mucho tiempo pensando acerca de este tema de la reconciliación y el perdón. Yo pienso que el perdón es algo muy individual de cada víctima, y que la reconciliación es lo que tenemos que apuntar como país. Y yo creo que el gesto que él hizo de decir la verdad, porque no basta con reconocer yo hice un error, pido perdón, me doy cuenta que lo que hice está mal. Él hizo una acción, y hacer una acción es lo que más uno valora, porque hacer una acción como ir a declarar a tribunales da cuenta que se hace responsable de sus hechos, y eso nos hace muy bien a nosotros las víctimas, que la gente empiece a asumir su responsabilidad. Es por eso que muchos políticos han hecho declaraciones de buenas intenciones, pero yo llamo ahora a la acción. La ética tiene 3 niveles: reconocer la falta, pedir disculpas, pero después hacer una acción para reparar. Y ahí es donde estamos en gran deuda con las víctimas y con todos los chilenos que exigimos verdad y justicia para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Bueno, Fernando Guzmán llegó hasta ese último paso. Yo no sé lo que tú habrás conversado ayer con él, me imagino que fue un momento muy duro y muy personal para los dos, porque él tenía muchas ganas de pedirte perdón, y durante estos 29 años él dice que luchó contra sí mismo. Ahora, tú dices que es muy importante que haya personas como él que hablen finalmente, porque acá tal vez, y lo decía tu abogado, no hay pactos de silencio, sino que se les impuso un silencio por medio también de la fuerza, por contratos, por la amenaza. ¿Qué incentivos tienen personas que en esa época eran concriptos, que tenían 20, un poco más años tal vez que tú, para que hoy día entreguen esa información sabiendo que en los próximos 20 años de su vida se van a ir a la cárcel? ¿Tú crees que debería haber tal vez para ellos un incentivo para que pudieran entregar este tipo de declaraciones y de verdades? Bueno, yo pienso que aquí lo más importante es que se ha abierto
una muralla, que es la política institucional de las Fuerzas Armadas para encubrir, mentir y mantener la impunidad todos los casos de violaciones de derechos humanos para los detenidos desaparecidos. Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad tiene que caer en los altos mandos. Yo creo que son los altos mandos, el comandante en jefe de la Fuerza Armada, el que tiene que dar la orden de que se acabaran estas políticas de encubrimiento y que se entregue al Poder Judicial todos los nombres de todos los involucrados en las violaciones a los derechos humanos, que se hagan responsables frente a tribunales los que fueron responsables de las violaciones a los derechos humanos, y también que se degraden a todos los responsables de violaciones de derechos humanos que siguen ejerciendo, que siguen recibiendo pensiones, que siguen dentro del ejército para encubrir sus crímenes. Ya vamos a hablar de ello, basta de eso. Pero para personas como Fernando Guzmán, ¿qué debiera haber? ¿Debiera haber tal vez un incentivo? Yo no soy abogado, pero yo sé que dentro de las mismas políticas institucionales del Poder Judicial y los tribunales existen alicientes cuando las gentes declaran y contribuyen a los procesos. Por lo tanto, yo pienso que muchos de ellos están sufriendo mucho. Yo creo que muchos de ellos han cargado con esta culpa por muchos años y no se les debió declarar, sea por presión, por problemas de amenazas de muerte. Hay muchos también que reciben pensiones. Entonces yo creo que hay un minuto de inflexión donde ellos tienen que tomar una decisión respecto de qué pasa con esto. Entonces yo llamaría a todo ello que este es el minuto de hablar, de decir la verdad de lo ocurrido, para librarse de ello y también para que este país vuelva a los valores éticos que sustentan una democracia. O sea, una democracia no puede estar basada en la mentira, en la injusticia, en la impunidad. Una democracia debe estar basada en la verdad. Ya llevamos bastantes años de democracia, con bastante dificultad, pero estamos mucho más sólidas y creo que nuestra democracia está en condiciones de que el país sepa la verdad, sepa dónde están los detenidos desaparecidos, sepa la responsabilidad. Y aquí también quiero hacer un punto que me parece bastante importante, que no hay que olvidar que la dictadura fue cívico-militar y que hay mucha civilidad de la derecha que encubrió estos crímenes, que los justificó a través de sus voceros, a través de sus ministros, y que no se han hecho responsables de lo que sucedió en esos años. El expresidente Piñera habló de los cómplices pasivos. ¿Esos cómplices pasivos siguen hoy en política activa? Muchos siguen en política activa. Bueno, hay muchos nombres que todos conocemos: Coloma, está Jovino Novoa, Cardemil y muchos otros que están sentados en la Cámara de Diputados y Senado. O sea, ¿con qué honor están sentados y con qué honor representan al pueblo gente que fue vocera, que encubrió todos los crímenes de los derechos humanos? Y ahora está saliendo a luz todo lo que es la corrupción, pero también hay una corrupción moral de esa gente que no puede estar sentada ahí por una cuestión de honor. Carmen Gloria, hoy día el vocero de gobierno anunciaba que se iba a estudiar poner urgencia al tema del degrado de los militares que participaron en violaciones a los derechos humanos. ¿Es tal vez un poco tibia, a tu juicio, pensar en que se va a enviar con urgencia un proyecto de ley a estas alturas ya de lo que ha pasado, de lo que llevamos de democracia, para que estos militares sean degradados? Por supuesto que me parece más que tibio, me parece bastante poco ético, si tú quieres, porque este es un momento de inflexión en la política. O sea, se abre este caso que da cuenta de que la verdad que hemos sostenido por mucho tiempo, los familiares detenidos desaparecidos, los familiares ejecutados, yo misma y los testigos, de que aquí hubo una política sistemática de violación de los derechos humanos y que hay una informe RETIG, hay un informe Vales, donde yo los valoro, pero creo que se dijo la verdad, pero no se dan nombres tampoco. Entonces, en ese sentido, claro, el informe Vales, por ejemplo, tiene 50 años de silencio. ¿Se debería también romper ese silencio? También se dijo que se iba a estudiar eso. O sea, cuando la presidenta Bachelet llama a romper el silencio, ¿no es tal vez el gobierno el primero que tendría que ir a romper el silencio a través de un proyecto de ley que terminara con ese silencio del informe Vales, por ejemplo? Por supuesto, yo creo que debería ser la primera acción concreta que yo pido en términos éticos, o sea, que se termine con ese pacto de silencio de 50 años sobre el informe Vales, donde aparezcan todos los nombres de los victimarios con nombre y apellido, y a las víctimas quizás preguntarles si quieren que sus nombres aparezcan o la situación en que fueron violentados, pero los victimarios tienen que asumir su responsabilidad, eran todos adultos y deben asumir su responsabilidad. Por tanto, ese es un primer gesto que yo pienso que hay una deuda con todos nosotros y que debe hacer gestos concretos. O sea,
entregar, sacar toda esa ley de secreto por 50 años, degradar a los militares que están en ejercicio dentro de las Fuerzas Armadas, que todos los diputados y senadores que estuvieron involucrados o que ampararon la dictadura y que salgan de sus cargos. O sea, yo creo que ya basta de mentiras, debemos, en este momento de inflexión, nuestro país requiere volver a los valores, a la verdad, a la justicia, a la honradez, a la ética. Carmen Gloria, ¿tú crees que durante los gobiernos de la Concertación se protegió, se encubrió a los militares que participaron en estas violaciones a los derechos humanos? Por parte del gobierno civil, me refiero. Bueno, durante los primeros años, esta justicia, en la medida de lo posible, yo creo que fue una justicia timorata. Yo valoro que se hizo el informe Rettig en esa época, donde se establece la primera verdad, pero una verdad muy pobre. ¿Ustedes no aparecen en el informe Rettig? De hecho, Rodrigo Rojas aparece, pero mi nombre junto a una joven que fue quemada, y ni siquiera aparece mi nombre. En el año, esto fue el año 91, 92, para mí fue muy doloroso ver que ni siquiera en democracia se validaba mi experiencia como víctima. Entonces yo pienso que no solamente debe aparecer el nombre de las víctimas, también de los victimarios, como se ha hecho en muchos otros países, Brasil, Perú, donde aparecen. Ya los países están muy desarrollados, las convenciones de derechos humanos internacionales, Chile debe y en esta justicia, en la medida de lo posible, tú relataste, y no es para entrar en polémica, pero lo que te había dicho Enrique Correa, ¿tú has tenido la posibilidad en estos días a lo mejor aclarar ese punto con Enrique Correa o no has tenido contacto con él? Yo con Enrique Correa no voy a entrar en polémica, yo sostengo mis dichos, yo me encontré con él, recibí sus palabras, y bueno, y lamento mucho que él sostenga lo que sostiene. Ahora, la mamá de Rodrigo, Verónica de Negri, sostiene que Ricardo Lagos, Piñera e Insulza han encubierto y han protegido a criminales. ¿Compartes este juicio? Bueno, es un juicio bastante fuerte lo que Verónica hace. Yo la respeto mucho a Verónica, es una mujer muy valiente, muy luchadora, que ha estado siempre luchando por la verdad, no solamente en el caso de su hijo, sino de todos los casos de violación a los derechos humanos. Yo creo que en el gobierno de Frei, creo que fue el gobierno más timorato, donde menos avanzó en derechos humanos. De hecho, en la última semana de su gobierno recién recibe a los familiares detenidos desaparecidos. El gobierno de Lagos hizo algunos esfuerzos con el informe Vales, las medidas de reparación a las víctimas. Bachelet, yo creo que la que me ha avanzado, inauguró el Museo de la Memoria, ha hecho hartos gestos, pero creo que todo eso es suficiente. Yo creo que hemos sido muy timoratos, le hemos tenido mucho miedo a esto, como pisando huevo en relación a las Fuerzas Armadas. Yo creo que ya las Fuerzas Armadas tienen que someterse al poder político civil. Esta es una democracia, no estamos viviendo dictadura. Por lo tanto, deben terminarse todas estas políticas sistemáticas de encubrimiento, y para mí en este sentido creo que debe asumirse la responsabilidad de todas las personas involucradas. Tú mañana vas a presentar junto a tu abogado Héctor Salazar una querella criminal. ¿Contra quiénes la vas a presentar y en qué se va a sustentar esta querella? Bueno, vamos a adherirnos a la querella que ya está impulsando el juez Carroza, pero ahora vamos a ampliar contra todos los que resulten responsables por acción, omisión o encubrimiento. Y aquí yo quiero apuntar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Sinclair, y también a todos los políticos civiles que en esa época, como el señor Cuadra, vocero de la dictadura, contra no Jarpa, ministro del Interior de la época, que sustentaron toda y avalaron toda la política. Existe un plan que fue hecho al interior de las Fuerzas Armadas para abordar el 2 y 3 de julio, que era el día decisivo, el plan Locurro. Vamos a pedirlo. Vamos a decir que el juez Carroza lo pida a las Fuerzas Armadas, porque ese plan apuntaba a asesinar a los que manifestaban, y ya no solo a detenerlos. Entonces son muy graves, Ahora, podrían llegar tal vez más arriba, porque el día viernes en que hablaba con Héctor Salazar decía, en esa época también el general Pinochet, Augusto Pinochet, emitió juicios. Hoy está muerto, pero su señora no. Y ella también emitió ciertas declaraciones cuando decía, por ejemplo, ¿para qué se queja tanto esta niña si se quemó tan poco? ¿Vas a perseguir también penalmente a Lucía Iriart? Sí, yo voy a perseguir a todos los que resulten responsables. Yo creo que ahora con los abogados estamos juntando todos los materiales para dar sustento a nuestra persecución, porque yo creo que aquí hay un gran hoyo negro que hasta el momento han pagado con criptos personas que ejecutan, pero hay muchos ideólogos, tanto civiles como militares, porque esta dictadura, este plan de persecución sistemática a la gente que pensaba distinto. ¿Y cuál es la responsabilidad de Lucía Iriart? El haber avalado y encubierto estos crímenes. Entonces, en ese sentido, ella actúa como encubridora, porque no creo que un dictador no sepa lo que pasa. Él dijo un día
En este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa. Por lo tanto, yo creo que ella estaba al tanto, él estaba al tanto, y los políticos de derecha que sustentaban la dictadura también. Carmen Gloria, hoy día tú estás como agregada científica del gobierno de la presidenta Bachelet en Canadá, por eso estás viviendo en Canadá, donde te sorprendió esta noticia. En Canadá están años luz en materia de derechos humanos en muchos aspectos, no solamente con relación a víctimas de una dictadura, una represión, sino que también respecto a pueblos originarios. ¿Cómo se ve desde Canadá nuestra democracia? ¿Es la democracia por la que ustedes lucharon? Bueno, realmente viviendo en Canadá uno realmente se ve lo subdesarrollado que estamos en términos de comprensión de los derechos humanos. Por ejemplo, en Canadá hace 10 años es legítimo el matrimonio entre homosexuales, la gente no es clasista, la gente es tratada todos de la misma manera, no hay racismo allá. La educación es también un derecho humano, la educación gratuita y de calidad para todos. Por lo tanto, estas noticias han salido en Canadá. Yo fui entrevistada en el noticiario central en Quebec y también en el diario más importante de Quebec. Y bueno, y la gente critica mucho que la democracia aún siga tutelada y llaman a una democracia real. Carmen Gloria, Rodrigo se murió, pero tú sobreviviste y hay veces que los sobrevivientes cargan con una culpa grande. ¿Cómo te sientes tú y cómo lograste rearmarte? Tú me contabas recién, yo no me acordaba que estudiabas ingeniería en la USACH en esa época. Después cambiaste, diste un giro y decidiste estudiar psicología. ¿Cómo se rearma una persona después de esto cuando también hay esa culpa de sentirse sobreviviente? Bueno, yo soy psicóloga, magíster en psicología, estoy haciendo un doctorado, estoy terminándolo en psicología clínica en la Universidad de Montreal en Canadá. Ha sido un proceso muy difícil de rearmarse, no es algo fácil, ha tenido muchos costos emocionales, familiares, como yo decía el otro día, que te quemen viva y más encima que después no te acusan a ti misma de haberte quemado y quemado a Rodrigo, que tu familia sufra, mi hermana fue testigo, fue encarcelada, entonces mucho sufrimiento para mi familia. Mi marido después fue echado al Banco de Chile por casarse conmigo. Entonces el sufrimiento ha sido mayor y cada vez que aparecen noticias reactivar el trauma. Yo tuve una terapia psicológica de 3 años acá en Chile que me hizo muy bien, que me ayudó como a hacer el duelo, a aceptar mi cuerpo. Y bueno, yo creo que la lucha por los derechos humanos y la lucha por la memoria ha sido algo que me ha servido mucho para poder salir adelante, porque cuando tú le das un sentido a tu dolor, eso te ayuda mucho. Yo creo que este tema es muy actual, porque se dice mucho que el pasado, que aquí, que allá, pero yo creo que la memoria que nosotros queremos que se instale este país es una memoria constructiva, una memoria que apunte a reconocer que hubo un dolor, a establecer la verdad, establecer la justicia para que nunca más en Chile volvamos a vivir el horror de una dictadura y que aprendamos la comprensión profunda del respeto por el hombre y por las personas. ¿Qué es lo que le dices tú a tus hijas de lo que tú esperas de ellas y cuando ellas te ven? Bueno, tus hijas ya están más grandes, una tiene 22, la otra 15 y la otra 8, pero durante toda la vida de ella a lo mejor ellas te fueron preguntando cosas, te vieron distinta. ¿Qué es lo que quieres transmitirle tú a tus hijas en lo profundo, más allá de contarle el porqué de las marcas, que también es muy profundo, pero con qué quieres que se queden ellas? O sea, hasta el momento ha sido mucha frustración la transmisión que yo le he hecho a mi hija, porque le he dicho, mira, me pasó esto, la dictadura de Pinochet a través de sus agentes me quemó viva a mí, mató a Rodrigo, no hubo justicia. Entonces eso es muy frustrante, transmitir como un mensaje de ese tipo a un niño y a adolescente, o sea, le hace perder toda la esperanza en la humanidad. Y yo espero que este país sea capaz de establecer el orden, de poner verdad y justicia y castigar a los responsables para que este pueblo vuelva a confiar en las instituciones. ¿Y ellas lo entienden? Mi hija no, lo pueden entender, pero no justifican que no haya justicia. Mi hija mayor tenía miedo que me pudieran matar a mí ahora, siguió muerte miedo. Entonces imagínate el grado de desconfianza que ella tiene en las instituciones chilenas. Por eso es importante que en este punto de inflexión esta democracia vuelva a los valores esenciales, vuelva a la verdad, a la justicia como valores que sustentan la democracia. Carmen Gloria, ayer el presidente del Senado te pidió perdón a nombre del Estado. ¿Tú esperas que otros poderes del Estado también, no sé si te piden perdón, pero cumplan su rol? ¿Lo esperas del Poder Ejecutivo? ¿Lo esperas de la justicia? En estos días alguien se ha comunicado contigo, por ejemplo, del alto mando de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe, por ejemplo, el general Oviedo. No, de las Fuerzas Armadas nadie se ha comunicado.
A mí yo valoro mucho a la gente que me pide perdón, pero el perdón no es suficiente. Yo creo que hay que hacer acciones. O sea, a mí cuando me empiezan a mostrar las listas de los detenidos desaparecidos donde están, cuando empiezan a dar los nombres, a degradar a los militares que estuvieron involucrados, a que la Fuerza Armada se renueve, se refunde, así como en Alemania, y haya una nueva política de derechos humanos, educación en derechos humanos, cuando la educación en derechos humanos en los colegios, cuando se sepa toda la verdad y la justicia, yo recién ahí voy a pensar en que son genuinos todos los perdones que se me dan. Y en ese sentido, y ahí estamos viendo las imágenes de lo que ocurrió ayer con Patricio Walker, más allá de pedirte perdón, él te dijo, tú podrías dar clases en la escuela militar. ¿Tú podrías dar clases en la escuela militar? O sea, yo estaría dispuesta a hacerlo, pero tengo que ver gestos antes de que las Fuerzas Armadas tengan una voluntad de limpiar su imagen, de refundarse, y que este es el momento para que las Fuerzas Armadas diga hay un antes las Fuerzas Armadas y hay un después, porque los chilenos necesitan tener unas Fuerzas Armadas confiables. Las que están ahora nadie les cree, han perdido absolutamente la credibilidad cuando estuvieron involucrados gravemente en las violaciones de los derechos humanos, y encima desarrollan una política de encubrimiento que dura hasta el día de hoy. ¿Cómo se hace para terminar esa política de encubrimiento cuando desde el ejército no han manifestado ni siquiera una señal, nada? Bueno, el ejército está bajo el mando de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y del ministro de Defensa. Pero ellos han sostenido sistemáticamente que no tienen más información. Este caso demuestra que sí la tienen. Este caso demuestra que el ejército ha mentido al pueblo chileno, ha mentido al Poder Judicial todo el tiempo. A la mesa de diálogo, a la comisión Balech, a la comisión Red, han mentido. Y ya basta. Yo creo que la presidenta Bachelet y el ministro Gómez deben exigir, ya no solo hacer un llamado a que se entregue toda la información, sino exigir a la Fuerza Armada con plazo a que se entregue toda la información relativa a las violaciones a los derechos humanos y que se pongan a la disposición de la justicia todos los involucrados. ¿Tú crees que Fernando Guzmán es un caso excepcional? Yo creo que él no es un caso excepcional. Hace muy poco otro conscripto declaró en este mismo caso, fue Franco, en el mismo caso donde él da más antecedentes aún porque estuvo involucrado en la primera patrulla de Pedro Fernández Vito. Hay otro conscripto que declaró en el caso Víctor Jara, y yo creo que se está empezando a destapar la olla. Van a haber muchos más Fernando Guzmán, y yo valoro mucho eso, que los valientes soldados parece que son los conscriptos que están apareciendo, y parece que todos los otros oficiales, los altos mandos de las escuelas militares son todos unos cobardes, lo que han mostrado hasta ahora. Carmen Gloria, tú dijiste que durante estos 29 años que han pasado, tú te sentías una persona que con tus cicatrices te convertías en una persona incómoda, que tu situación le incomodaba a los demás. Hoy día volviste, hace 2 días después de estar un año fuera, pero volviste en un contexto distinto donde tu verdad fue validada. ¿Cómo sientes que te ven hoy día tus cicatrices? Es difícil la pregunta porque por muchos años sostuve la verdad. Hubo una gran parte de chilenos que sí me creyó. Hubo muchos chilenos que apoyaron no solamente a mí, sino en la lucha por los derechos humanos. Están los abogados de los derechos humanos, está Jesús Salazar, Luis Toro, Caucoto, está mi doctor Jorge Villegas, tanta gente que fue a donar sangre, que fue a donar piel, compañeros y amigos que tenía a través del trayecto de mi vida, que siempre mi marido, que siempre han creído en lo que yo sostengo y que han sostenido los testigos, y que hay peritaje, que todo sustenta de que yo fui quemada como un terrorismo, como yo siempre lo he sostenido. Entonces tiene que aparecer un conscripto arrepentido que diga la verdad para que recién se crea. Igual es doloroso de que los tribunales de justicia no hayan sido capaces de establecer la verdad, y había los antecedentes suficientes para hacerlo. Ahora con este momento político y en derecho humano que estamos viviendo, me siento con mucha responsabilidad y espero que se escuche la voz de toda la gente vinculada al mundo de los derechos humanos. Por ejemplo, ahora hay una huelga de los presos políticos. Me parece una vergüenza que a uno se les dé una respuesta digna a sus demandas. Hay voces que dijeron que la época de los derechos humanos y de exigir justicia había pasado. ¿Qué te pasa a ti cuando escuchas eso? Eso me parece nefasto. Yo creo que no hay esa persona que emitió eso, no tiene educación en lo que son los crímenes de lesa humanidad y las convenciones internacionales y tratados internacionales de los derechos humanos. Cuando el Estado ataca a otro ser humano por sus ideas, son crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles y no pueden prescribir en el tiempo. Por lo tanto, son permanentes. Carmen Gloria, en esta estadía que vas a estar no sé hasta cuándo, porque tienes que volver a Canadá y seguir tu vida normal, ¿vas a reunirte con la presidenta Bachelet? Sí, el jueves tenemos un encuentro privado.
finalmente no había sido la presidenta Bachelet, sino que su prima la que los atendió en la posta central. ¿Tú tienes un recuerdo de eso? Yo no tengo recuerdo, yo me enteré por la mamá de Rodrigo Rojas, pero la aclaración que yo leí ayer fueron las dos, que la prima nunca tuvo contacto directo con nosotros, pero sí Michelle Bachelet como médico del PIDE, que ayudaba, en una ONG que trabajaba con los niños y jóvenes víctimas de terrorismo de Estado. Entonces en esa condición ella se hace cuerpo ahí en la puesta central y atiende a Rodrigo y a mi persona. Eso es lo que yo leí en las últimas declaraciones. ¿Qué le vas a pedir a la presidenta? ¿Le vas a pedir algo especial? Bueno, le voy a pedir un poco yo lo que he hablado, que hayan gestos concretos respecto de las políticas públicas en derechos humanos, exigir a las Fuerzas Armadas que se han degradado todos los militares que están involucrados en las violaciones de los derechos humanos, que se termine con este pacto de silencio al informe Rettig y que haya toda una política de derechos humanos consistente y coherente con el daño causado a nuestro país. Después de 29 años, ¿cómo te sientes tú contigo misma? Tú te miras al espejo todos los días, revives a lo mejor la historia, pero ya la pasaste. ¿Te sientes orgullosa de lo que has logrado en estos 29 años, Carmen Gloria? Bueno, sí, me siento muy orgullosa. Felizmente estoy casada con un hombre maravilloso, que a pesar de todo siempre me ha apoyado, él perdió su trabajo, imagínate. Tenemos 3 hijas preciosas, inteligentes, comprometidas. Yo soy magíster y estoy casi doctora en psicología, y a pesar de todo el dolor he podido salir adelante con el apoyo de mucha gente y la esperanza de mucha gente. Y bueno, creo que tengo un rol que cumplir y ese rol lo voy a cumplir y espero que en este país haya la acogida suficiente a las demandas que no solamente hago yo, porque en mi caso es un botón de muestra de todas las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron. A mí me llamó la atención una declaración que hiciste tú hace mucho tiempo, que cuando te estaban quemando, tú tenías la certeza de que no te ibas a morir. ¿Tú sientes que tienes alguna tarea? Yo pensé en un minuto de que me iba a ir a mi casa y me iba a poder bañar después que me echaban benzina. Nunca pensé que me iban a quemar. Dije, esto es una broma que me están haciendo para que yo no participe en protesta. Y el fuego llegó de manera repentina y bueno, estuve en coma muchas veces y fue muy difícil salir adelante, tuve muchas operaciones y yo creo que mi rol por lo que yo he vivido es luchar por la memoria, como he dicho, para no olvidar esto, una memoria, como he dicho, constructiva, una memoria que apunte a que este país comprenda finalmente todos los derechos humanos y también que se establezca la verdad y justicia para que realmente vivamos una democracia. Ayer fui a conmemorar los 119 desaparecidos de la Operación Colombo y es muy triste ver a todas las esposas o madres que son ya abuelitas. Muchas de ellas van a morir sin saber dónde está el paradero de su tenido desaparecido. Entonces yo hago un llamado a todos los políticos a que haya un plan de emergencia para destinar recursos para buscar los cuerpos de los detenidos desaparecidos para que estas mujeres, hombres, hijos puedan descansar y vivir en paz. Carmen Gloria Quintana, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en CNN Chile, por haber compartido esta experiencia, por haber abierto una etapa de tu vida que es dolorosa, que lo sabemos, pero te queremos agradecer por todo esto. Así que muchísimas gracias, que estés bien y gracias por haber venido. Muchas gracias por tu pregunta. Y hasta ahora nosotros nos vamos a una pausa. Esto es Noticias y Perspectivas. Ya regresamos con más.